He recopilado 20 de los más recientes y mejores shaders que hay para Minecraft Bedrock. En este video encontrarás los shaders más escondidos entre los canales de YouTube dedicados a Minecraft. Prepara tu patata móvil y disfruta de este pedazo de top. Pero antes, quiero avisarles de que en mi canal en inglés estamos sorteando $10 cuando lleguemos a los 1000 suscriptores. Ahora sí, vamos con el video. Número 20. Galaxy Shader. Los Galaxy son unos sombreadores Render Dragon que funcionan en dispositivos de hasta 2 GB de RAM. Es al ser únicamente un paquete de recursos, no necesitará que tengamos descargado el Minecraft Patch, por lo que es compatible en todas las plataformas. Este sombreador agrega cambios únicamente en los cielos del juego. Desde su amanecer hasta su noche son épicos y con una combinación de colores muy bonita. Número 19. New V North. Esta versión de los New V se ha llevado un gran cariño por parte de la comunidad debido a los grandes cambios que agrega a nuestro Minecraft. El primero de todos es que tenemos un cielo bastante diferente en comparación con los New V originales y réplicas que tenemos por ahí. Esta nueva versión nos agrega un nuevo color dentro del mapa del juego, además de un agua diferente que no cuenta con muchos efectos y también nuevas estrellas fugaces y auroras boreales cuando nos encontremos de noche. Este sombreador lamentablemente sí necesitará del Minecraft Patch. Número 18. Sunrise Graphics. Los Sunrise son unos sombreadores Render Dragon que no agregan muchos cambios al juego, pues estos no necesitan del Minecraft Patch para poder funcionar correctamente. El primer cambio que observaremos en cuanto entremos a nuestro mundo es que los cielos de nuestro juego tienen unas tonalidades diferentes en comparación con el Minecraft Vanilla, además de algunos efectillos mínimos cuando estamos en medio de un aguacero. Número 17. New V Dragon. Esta es otra variante de los New V que trae un montón de cosas nuevas, además de un cambio espectacular dentro de nuestro Minecraft. El primer y más evidente cambio lo tenemos apenas iniciemos nuestro mundo, pues ahora tenemos una paleta de colores bastante saturada, además de unas nubes épicas que hacen perfecto juego con este sombreador. Algo importante de estos dragones es que cuentan con movimiento de hojas, además de que tiene un efecto cuando nos sumerjamos dentro del agua. Número 16. Eternity Shader. Este es uno de los primeros sombreadores volumétricos que tenemos en Minecraft Bedrock. Este contará con reflexiones en el agua del Minecraft que se irán combinando a la reflexión que emiten las nubes. Los atardeceres de esos sombreadores volumétricos será espectacular, pues los colores del Minecraft se combinan con las nubes realistas que tenemos en el cielo. Si no tenemos un gama alta, por favor ni te molestes en intentarlo correr. Número 14. Un shader. Este es un paquete que hace todo lo contrario a lo que agrega un shader, pues no tendremos efectos llamativos dentro de nuestro mundo, sino que únicamente se enfoca en cambiar los cielos del Minecraft. Con este sombreador instalado tendremos nubes y estrellas más animadas, además de una exquisita paleta de colores que hará que el Minecraft se vea realmente bonito. Número 13. Boomly Graphics. Este es otro de los paquetes MS Pack que tenemos disponible para Minecraft Bedrock. La particularidad de este y el anterior es que ambos funcionarán en el Minecraft comprado. Cuando nos instalemos este sombreador únicamente tendremos cambios en las nubes y el fog del juego, pues estas ahora tienen una apariencia mucho más animada y vívida. Además de todo, agrega movimiento de hojas. Número 12. Better Weather. Este paquete lo que hace dentro de nuestro Minecraft es optimizar los efectos de lluvia y nieve dentro de nuestro juego. De este modo no tendremos tantos efectos en la pantalla, lo que no solo nos da más FPS, sino que también reduce el ruido visual cuando estemos en tormentas. Número 11. New V LMI. Esta es otra de las tantas variaciones que tenemos de los New V, que por cierto, si quieres un video dedicado donde presente las mejores variantes de los New V, debemos de llegar a los 1000 likes. Esos LMI agregan un efecto en los amaneceres de nuestro juego que parece que el sol irradia toda esa energía. Además de todo, estos LMI tienen un efecto en las minas que la hace más oscura en comparación con todas las variantes de los New V, por lo que los minerales brillantes serán mucho más brillantes. Otro dato importante de este sombreador es que tiene lente único. Los efectos que tenemos en esta dimensión son muy difíciles de encontrar hoy en día. Número 10. New V Legacy. ¿Cómo se supone que les iba a presentar todas las versiones de los New V y no les iba a presentar la original? Esta es la versión original o madre de donde se crean todas las variantes. Lo que hace interesante a este sombreador es que contamos con efectos mucho más vanilla, con unos colores similares a los que tiene Minecraft cuando no tiene nada instalado. Y en general, cuando empecé a analizar esta versión en comparación con las otras que encontré en YouTube, la Legacy se diferencia de las demás porque tiene efectos de colores mucho más vanilla sin tantos filtros. Número 9. Reversal Shaders.
Estos son unos sombreadores MC Pack que modifican muchas texturas del juego para ofrecernos una experiencia lo más parecida con shaders posible. Eso lo vamos a poder notar de primeras en sus cielos, pues estos ahora tienen unas nubes realistas con un sol y una luna de muy alta calidad que le brinda una atmósfera muy agradable a nuestro juego. Otro dato importante de los Universal es que cuentan con la opción de poder habilitar o deshabilitar un arco iris en el cielo, lo que puede arreglar mucho la atmósfera del juego o definitivamente ser una cagadota. Esto lo podemos habilitar y deshabilitar desde el menú principal del juego. Además, estos Universal cuentan con una iluminación profunda dentro de algunos bloques del juego, lo que nos permite darle un uso más decorativo a estos bloques mientras tenemos un shader instalado. El agua de estos Universal es muy bonito a pesar de las limitaciones gráficas con las que cuenta el motor gráfico. Y lo más importante y la razón por la que debes de instalar ya este shader en tu teléfono, consola o PC es definitivamente por su nether. El nether de estos Universal es de lo mejor que vamos a tener en las próximas semanas. Esto se debe a que el creador movió la capa de colores de cada bioma que se encuentra en el nether y lo ajustó de tal forma para que cada lugar que decidamos explorar sea una verdadera experiencia. Número 8. Acify Truly Default. Esta es una de las versiones menos potentes de todos los Acify, pues este sombreador conservará gran parte de la esencia vanilla. En los únicos lugares donde tendremos cambios importantes es en su cielo, pues tendremos un cielo tipo vanilla pero con efectos en las nubes y estrellas que lo hacen un poco más diferente. Además de todo, también contaremos con un breve efecto sobre el agua de nuestro juego, y el único escenario diferencial donde tendremos cambios es en su amanecer. Número 6. Rancy Shaders. Los Rancy son unos sombreadores que hace muy poco salieron en la comunidad y merecen más exposición. Eso lo que hacen es agregar efectos de colores sobre todo el juego, pues ahora tenemos un Minecraft mucho más saturado. Además de todo, contamos con un cielo con pocos efectos para que lo podamos correr en móviles no tan potentes. Lo impresionante de estos Rancy es que su agua es capaz de reflectar el sol o la luna en todas sus fases. Número 5. Grand Shader. Los Grand son unos sombreadores que vienen en dos versiones, una free y una de paga. La de paga trae todos los efectos. En la versión free tendremos acceso a unos efectos volumétricos de iluminación y reflexión. Los cambios más importantes son el efecto granulado que tenemos en las nubes. Y número 2, su agua bien cargada que me da un presagio de todo lo que trae la versión paga. Número 4. New V Trailer. Esta es la versión más reciente lanzada por el señor Alexander y viene bien cargada de efectos. Para iniciar tendremos un sol con efectos increíbles que tanto al amanecer como al atardecer le van a poder observar todos sus cambios. Además de todo, tendremos un cielo personalizado que es bastante diferente en comparación con todas las variantes que existen, pues este ahora es más animado. Y para que se lo vayan a descargar ahora mismo, tiene un end precioso. Número 3. RSDK. Este sombreador es recomendado para aquellas personas que aman el Minecraft Vanilla y que no quieren muchos cambios sino efectos mínimos. Los RSDK agregan efectos de iluminación gracias a su fog adaptativo. Este efecto está perrón porque es el que tienen todos los sombreadores de Minecraft Bedrock, pero no se encuentra acompañado de una iluminación muy llamativa. Número 2. New V Future. Los cambios que tenemos en esta variante de los New V son para iniciar en su lluvia, donde vamos a tener charcos de agua muy bien pronunciados y con un radio medible en el juego. Además de todo, cuando nos encontremos dentro del agua, vamos a observar los destellos que vienen por parte del sol. Poco más por comentar. Esta versión suele ser un poco más saturada. Número 1. Eternal Shader. Esta versión de paga de los Eternal Shaders son la mejor opción para los jugadores que quieren conservar el Minecraft comprado, ya que esta versión nos agrega muchos efectos solo dentro del overworld y además de todo tendrá una muy alta calidad.